Yo me he ocupado en el texto del catálogo de el Greco y la pintura moderna en el siglo XIX, en el cubismo y en las órbitas del cubismo, el orfismo y algunos pintores que trabajaron en París, como son Soutine y Chagall, fuera del ámbito ya estrictamente cubista, pero con una base en el cubismo, aunque también puedan ser considerados como expresionistas. Entonces, como en alguna de las conferencias anteriores, en la conferencia de Pedro Martínez Plaza dedicada al coleccionismo, ya se han visto algunos de los aspectos importantes de esta recuperación del Greco en el siglo XIX, vamos a pasar por alto esas cuestiones. Simplemente les recuerdo la importancia que tiene esa valoración tan temprana en los años 30 del Greco por parte tanto de las más importantes colecciones, la colección real y la colección del infante don Sebastián Gabriel de Borbón, como de los propios artistas, ¿no?, que están interesados directamente en el Greco. La primera compra importante del Museo del Prado, Raimundo de Madrazo, León y Escosura, y vamos a empezar ya viendo las relaciones estrictamente pictóricas que se establecen a través principalmente de los cuadros de la exposición, pero también de algunas otras obras que, reproducidas en el catálogo en su mayoría, pueden ilustrar algunos otros aspectos. En este caso, esta anunciación del barón Taylor, téngala presente otra vez para cuando veamos la obra de Chagall, el autorretrato inspirado por la musa, del artista inspirado por la musa, porque la posición de la mano y de las alas es la misma absolutamente que esta obra, ¿no? Esta obra se puso en relación por historiadores más recientes del Greco con la gran obra del Salón de 1864, Cristo muerto con ángeles, aquella que Tore Bürger decía que estaba en relación con el Greco. Incluso en la acuarela preparatoria se ve también esa relación de las alas fundamentalmente, pero en segundo lugar es visible o es viable mostrar esta relación basándose en la importancia que tienen los blancos y los grises. De hecho, se dice que Renoir dice que Manet pintó con blancos y con grises, se supo escapar de esa salsa de pintura académica y volvió a los blancos y los grises por influencia de los pintores españoles, pintores que eran el Greco y también Velázquez, ¿no? En el caso de Fortuny, lo que le interesa del Greco es sobre todo, como hemos podido comprobar, el cuadro de la Trinidad, el cuadro más influyente en esos años 60 y 70 sobre los pintores que van al Prado. En él ve en ese cuadro la transparencia del color, la suntuosidad también de los tonos venecianos. Él copia esta obra, su monumentalidad le interesa a sí mismo, pero fíjense, es una copia muy abocetada, como las copias que hace Fortuny a la acuarela. Él copia también a la acuarela, curiosamente, a los maestros venecianos. Todas las copias de maestros venecianos que conocemos son a la acuarela. En cambio, por ejemplo, a Rivera y a Goya los copia también al óleo. O sea que esa delicadeza de colorido que también ve en Van Dyck, a quien copia también a la acuarela, es lo que le permite aproximarse con una técnica que él domina como nadie. Fortuny es el iniciador de la moderna acuarela en España y en este sentido el colorido del Greco influye no solo a Fortuny, sino también a su círculo. Bien, este es el par que les decía esta mañana, el cuadro de la colección Pereer y el cuadro de Manet que pinta a Zacharias Trück. ¿No? Realmente Zacharias Trück es el crítico, pintor, aficionado al arte, también escritor, es una figura multivalente, se
se ha hecho una tesis importante ya hace años sobre Astruc, pero es una figura que ya cuando fue la exposición de Manet en el Prado se veía que tenía un papel relevante, un personaje muy aficionado al Greco, no solo a Velázquez, sino sobre todo al Greco, y seguramente por influencia suya Manet va a Toledo a ver los Grecos cuando hace su viaje a España, aparte de que en el Prado ve también Grecos como el de la Trinidad y como los retratos de la colección real, ¿no? Entonces, verdaderamente esta imagen que a Astruc no le gustó, curiosamente, fíjense que es un mixto entre la inspiración en el Greco, en el retrato, y también la inspiración en Velázquez, en ese segundo espacio retirado, en un segundo término, como a veces hace Velázquez. Este cuadro no gustó a Astruc, a pesar de ello, bueno, verdaderamente es una de las obras maestras de Manet y de las que mejor refleja esa influencia del Greco patente en obras como esta del Museo de Amiens de la colección Pereer, ¿no? Por otro lado, en España tenemos también una recepción del Greco en estos mismos años 60, recuerden, Fortuny, las copias son del 66 o 67, las obras de Manet que he proyectado son del 64 y 65, y esta obra de Léon Bonnat, un gran pintor francés, pero que se forma en Madrid, en el Prado. Él pasa su primera juventud en el Prado, luego se va a Francia, y en el Prado le influye sobre todo Velázquez, pero en algunos casos se detecta una influencia del Greco. Este es el retrato de su amigo, el pintor también y escritor sobre arte Ceferino Araujo, que conserva el Prado, y aquí ven también una inspiración en las pinturas, en los retratos del Greco. Es quizá la obra más Greco entre las que pintó, ¿no? Aquí tienen la copia que de Jerónimo de Ceballos hace Fortuny, justamente al lado de la Susana y los viejos de Tintoretto. Esto nos revela cómo se colgaba en el Prado, en varias filas sucesivas, también el colorido de la pared, también el modo de enmarcar, siempre en dorado, como era habitual, las cuadrerie italianas, que eran el modelo siempre para los museos en este momento. Y fíjense también cómo al artista le interesa verdaderamente dar cuenta de este retrato del Greco. Hay una tercera copia en paradero desconocido del Caballero de la mano en el pecho que conocemos por fotografía y que nos hace ver tres de las tres copias, dos de las tres copias dedicadas a retratos y otra a la Trinidad, nos hacen ver perfectamente como una radiografía lo que del Greco interesa a Fortuny y a su círculo. Su círculo porque este inteligente y magnífico retrato de caballero anciano que Vicente López conservaba en su estudio es también el modelo de esta copia al gouache por Ricardo de Madrazo, el cuñado de Fortuny, el que aprende a pintar al lado de Fortuny y quizá el seguidor más próximo que tiene Fortuny en vida, hasta el punto de que a veces los dibujos son difíciles de distinguir entre uno y otro. Los dibujos, porque pintan y dibujan al lado, frente al mismo motivo durante larguísimas temporadas. Y aquí se ve también ese interés por la percepción de ese tipo de retrato tan sobrio, pero tan expresivo, elocuente e intenso, ¿no?, por parte de los artistas del círculo de Fortuny. En esta obra, William Henry Chase, uno de los pintores americanos más amante de Fortuny, también amigo de Martín Rico, otro amigo íntimo de Fortuny, de los Madrazo, y amigo de Robert Frederick Bloom, que también trató a Rico, entre los muchos norteamericanos que le trataron en Venecia, hace esta interpretación del Greco para caracterizar a su amigo. Y se produce aquí algo que veremos con relativa frecuencia en la exposición y después en los artistas inspirados en el Greco. Cuando tienen que retratar a un personaje del que saben que es amante del Greco, lo hacen en cierto modo a la manera del Greco, como dejando ese eco estilístico como homenaje oculto o visible, como homenaje no explícito pero visible, de representarles a la manera del Greco. Además, este retrato se hace para la Academia de Artes del Diseño
de Nueva York y forma parte de una galería de pinturas en la que Blum queda inmortalizado con ese aspecto greco, con ese fondo greco y con esa frontalidad también propia de algunos retratos del Greco. Bien, pasando del primer ámbito al segundo, fíjense en esta copia, en la copia de Cézanne, que realmente se vincula con la Dama del Armiño, pero solo como modelo, porque realmente lo que Cézanne ve es una xilografía que publica Le Magasin Pittoresque, y lo que Cézanne hace es un punto precedente de las imágenes de las Celestinas y de las imágenes cubiertas con pañuelos propias del periodo azul. Fíjense cómo una gran dama se convierte en una especie de menestrala o incluso de antecedente de las Celestinas de Picasso, ¿no? del periodo azul del año 3. Realmente esta obra, que es muy importante, puesto que se ve en la Galería de Luis Felipe de Orleans, luego en la gran pionera colección de Sterling Maxwell, que la reproduce en su libro. Esta obra es un mito para el siglo XIX, seguramente Véronique Girard-Powell nos hablará de ella, por lo tanto la dejamos ahí. Sin embargo, el hecho de que haya aparecido la copia nos permite presentar en esta habitación dedicada a Cézanne, en ese ámbito, la verdadera base de ese gusto por el Greco, que en buena medida, hay que decirlo, es una construcción historiográfica que se debe a algunos historiadores y algunos críticos y poetas incluso o pintores que vincularon a Cézanne con el Greco más incluso de la relación que pudieran haber tenido, ¿no? Cézanne es dudoso que viera muchos grecos verdaderamente. Sin embargo, tanto el pintor Maurice Denis como el poeta Rainer Maria Rilke como el crítico Julius Mayer-Greife establecen esa relación del Greco y Cézanne como base misma de la modernidad. Y eso nos autorizaba en la exposición a tratar de mostrar aquellas pinturas de Cézanne que podían relacionarse más con algunas obras del Greco. Hay más, hay especialmente retratos, pero aquí elegimos un retrato de busto, otro retrato de cuerpo entero, sedente, y esta composición de desnudos, que es quizá la más elocuente, como han visto, ¿no? Aquí esta estilización, esta plasticidad, esta manera de dibujar el contorno, de señalar el contorno con este contraposto, como ven, casi manierista, pero muy sólidamente asentado, son los rasgos que se han puesto en relación con las pinturas de desnudos del Greco, de la Resurrección, el Laoconte y la Visión de San Juan, y que están presentes en estas esculturas que flanquean en la exposición esta pintura. En el caso de la pintura de Madame Cézanne, con vestido rojo, la inestabilidad de la figura, también la asimetría que nos presenta, también esa especie de construcción vertical, podemos vincularla con algunos aspectos del Greco. Por otro lado, se ha considerado la vinculación de Cézanne con el Greco por ese gran problema de la historia del arte, que es el non finito, ¿no? El non finito, el no acabado, los cuadros no terminados que en parte pueden ser achacados o pueden ser considerados así algunas pinturas del Greco que simplemente en realidad lo que están es más abocetadas, o también pueden ser consideradas así algunos aspectos de la pintura de Cézanne con esta técnica de pinceladas en passage, estas pinceladas paralelas que vemos que da una impresión de inacabamiento, ¿no? Realmente no se trata de inacabamiento alguno, sino que se trata de un recurso pictórico para expresar ese sentido de construcción de un modo más patente y más visible a través de un procedimiento como este, que se puede vincular o no con el non finito, pero que no entra dentro del debate entre lo acabado y lo no acabado. Simplemente es una opción estilística de Cézanne de utilizar una técnica
que aparentemente es no acabada, pero para él el cuadro está acabado, ¿no? Y en este sentido hay un paralelo también con el Greco, ¿no? En el caso del modernismo catalán, los Grecos que Rusiñol compra, estando en París, Grecos que verdaderamente fascinan a Zuloaga. Zuloaga lamenta no tener el dinero, pero bueno, los compra Rusiñol, se los lleva al Cau Ferrat y ahí suponen un foco de difusión del modernismo, para el modernismo catalán y, en primer lugar, para la propia obra de Rusiñol, especialmente durante una crisis religiosa que tiene en Montserrat y que le hace elegir estos formatos estrechos y verticales que representan este espíritu de figuras elegantes, muy estilizadas, bastante constreñidas, si bien naturalmente los aspectos del modernismo, como están aquí bien presentes en esta azulejería y en este colorido de la pared, señalan también que se trata de una obra ínsita o dentro de un ámbito específico que es el modernismo. Aquí la relación con la obra del Greco se ve más en el retrato que le hace Ramón Pichot, que le caracteriza como caballero de la mano en el pecho. Igual que luego Picasso va a dibujar a Rusiñol numerosísimas veces, está obsesionado por Rusiñol y también por el Greco. Rusiñol es un medium o un cauce para llegar al Greco en el Picasso de 1909 y también le representa a Picasso como caballero de la mano en el pecho. También hay otros modernistas, simbolistas catalanes como Enric Clapés que se basan en... Este es un discípulo del pintor francés Carrier, como ven, ¿no? Por ese gusto por lo inacabado, por esas veladuras, por ese planteamiento de flú, ¿no? de disolución de la nitidez de la imagen, pero es cierto que es un artista que está muy inspirado en el Greco y que es uno de estos artistas raros, así con esa palabra raros. Luego está Corredoira en Galicia, está Clapés en Cataluña, hay otro que es Vidal en Asturias y verdaderamente son artistas muy marginales. En el caso de Corredoira es el más conocido, pero que crean su obra enormemente influidos por el Greco en distintas épocas. Estas de Clapés son obras muy difíciles de fechar, él jamás fecha, pero empieza a hacer este estilo hacia finales del siglo XIX y lo prolonga en las primeras décadas del siglo XX. También tenemos cómo otros artistas académicos, como Luis Menéndez Pidal, llegan al Greco a partir de su propio interés por la historia del arte. De hecho, Menéndez Pidal es el descubridor, nada menos, o redescubridor en 1893 del apostolado del Marqués de San Feliz. Esta obra, que está en Buenos Aires, está actualmente en el Museo de Pontevedra, y realmente nos presenta 5 de los 12 apóstoles que se conservan todavía hoy en el depósito en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Los pueden ver ahora en la exposición de Toledo, el Greco Arte y Oficio. Y fíjense cómo al pintor le sirven como ambientación en el mismo sitio en el que los descubre, como un auto-homenaje. Años después ambienta esta pintura de costumbres, Las dos hermanas, en el monasterio benedictino de San Pelayo. En el caso de Sorolla también tenemos a un artista que tanto en el retrato de Vega Inclán como en los dos retratos que tiene de Cossío refleja muy bien esa aproximación al Greco y el eco del Greco en aquellos retratos de personajes vinculados con él, ¿no? Efectivamente, cuando pinta a estos personajes, tanto Vega Inclán como Cossío fueron claves para la difusión del Greco. La figura de Cossío es especialmente elegante, como ven, tanto en este retrato como en otro que pintó para su familia. Pero al mismo tiempo otros personajes como Alejandro Pidal Limón, el hermano del Marqués de Pidal, que esta mañana veíamos como uno de los coleccionistas importantes del Greco. Él realmente era el tío de Alejandro Pidal Limón, que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros. Está pintado en apenas una sesión por Sorolla, apenas 2 o 3 horas,
Y fíjense con qué rapidez, pero al mismo tiempo cómo aparece la inspiración en el Greco en esta obra que está en la Hispanic Society y que es de 1909, un año después que el retrato de Cosío. Una obra muy importante de Joaquín Sorolla en relación con el Greco y que nos lo señala también como un pintor que está dentro del afán de recuperación de la obra del Greco, es esta Junta de Patronato de la Casa Museo del Greco en Toledo. Realmente se trata de un intento de conformar un retrato de grupo que queda inacabado. Él lo tiene en realización a lo largo de la segunda década, desde 1910 hasta 1920. Están aquí todos los patronos, este es Huntington, aquí está Villegas, Cedillo, el Rey, Vega Inclán, que está en pie, que es el fundador, el propio Sorolla, Mélida, Beruete, que muere en 1912 y es como un reflejo, prácticamente esa palidez indica que probablemente estuviera muerto, o ya lo deja así por algo Sorolla, y Cosío, ¿no? Es decir, todos los patronos que nunca llegaron a coincidir en una junta, en un cuadro de grandes dimensiones, de 3 metros de ancho, que ahora está en la biblioteca de la Hispanic expuesto, y que el pintor deja inacabado por una apoplejía en 1920, se queda el cuadro sin terminar. Fíjense cómo algunas de las cabezas, singularmente la de Cosío, la de Beruete ante todo también, la del propio Sorolla, que es casi un calco de la de Beruete, ¿no? Algunas de estas cabezas evocan también el espíritu del propio Greco, ¿no? Y la manera tan diluida de los fondos también nos está mostrando esa vinculación. Pero el gran pintor relacionado con el Greco, no solo en cuanto a su colección, que ya han visto, sino en cuanto a su práctica, es Zuloaga. El San Bernardino de Siena hemos visto que era el modelo para el Anacoreta, en estas campañas que hace en Segovia en 1907, y verdaderamente hay una reinterpretación, desde luego que no tiene que ver esa manera de construir la figura tan delicada por parte del Greco, con esta otra manera tan expresiva. Fíjense esos negros barnizados, en esta foto se marcan mucho los brillos, pero lo tienen en la exposición. Fíjense también el cielo es diferente, es una interpretación, no es una copia, evidentemente, pero esos jirones de luz que salen del fondo, también interpretados de otro modo, están presentes en estas nubes, ¿no? Es uno de los paralelos mayores que podemos encontrar entre la obra de Zuloaga y la del Greco. Pero igualmente en este modelo de retratos que él hace, sobre todo en el de Maurice Barrés, donde rinde homenaje al Greco, es otro cuadro más de los de la iconoteca de personajes del Greco, nos muestra igualmente esa fascinación, en este caso por el Toledo del Greco, igual que aquí, en esta vista de Toledo, desde el santuario de la Virgen del Valle, con estos colores tan claros de los desmontes y terraplenes sobre el Tajo, estos barrancos, y esos cielos que son nuevamente una interpretación de los cielos del Greco, pero en otro estilo totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, tienen la expresividad también propia de alguien que busca una especie de correlato del lenguaje moderno que evoque la fuerza de las imágenes del Greco. Y en esta obra, fíjense que las medidas son las mismas casi del cuadro de la Junta de Patronato de Sorolla. Zuloaga quiere enmendar la plana probablemente a Sorolla, aborda cuando Sorolla sabe que no puede pintar ya porque le ha dado la apoplejía, dice, esta es la mía, aquí voy a hacer los personajes que verdaderamente están vinculados con el Greco, no la España oficial que ha pintado Sorolla ahí y que no ha acabado, sino que voy a hacer en cambio estos intelectuales, ¿no? Aparte el duque de Alba, que tenía grecos en su colección, están Unamuno, está Baroja, Azorín, Blasco Ibáñez, Maeztu y Valle Inclán, la nómina del 98, sus amigos íntimos Beovide, Belmonte el Torero y Uranga,
y miembros de la generación del 14 vestidos más a la moderna, que son Pérez de Ayala, Marañón y Ortega. Con todos ellos, amigos españoles, cuando él podía haber puesto amigos franceses o amigos americanos, puesto que era un hombre cosmopolita, muy extrovertido, que tenía un amplio círculo de amistades, y eso le hubiera dado también otro carácter al cuadro, pero no, él prefiere amigos españoles, todos ellos admiradores del Greco y con aparente discreción, pero en el fondo más alto que ninguno. Recuerden las teorías del decoro que se le aplican también al Greco con motivo del expolio. Él aparece más alto aquí en la esquina superior izquierda, el propio Zuloaga, con el gran cuadro que él compra, la visión de San Juan, como presidiéndolo todo, como diciendo, aquí está el cuadro que verdaderamente caracteriza a quien ha difundido de verdad al Greco, a quien ha estado vinculado al Greco, que no es otro que yo mismo, viene a decirnos, ¿no? Y por eso está él aquí, al lado del cuadro, Zuloaga. Pero le pasa como a Sorolla, no llega a acabar el cuadro. Si Sorolla está 10 años sin acabarlo, Zuloaga está aún más. Está desde el 20 hasta la Guerra Civil, luego ya lo abandona definitivamente, no llega ni siquiera a aplicar el color, y aquí está esta obra que, sin embargo, nos muestra una iconoteca complementaria al retrato de grupo que Sorolla realiza. Es muy elocuente de las distintas afinidades por grupos de amigos que tienen ambos pintores, que en vida son rivales íntimos, no se pueden ver, se disputan los éxitos, el éxito en Nueva York, realmente los éxitos en España, en Francia, van uno detrás del otro, sobre todo Zuloaga, que es un poco más joven, va detrás de Sorolla, pero el caso del Greco es una piedra de toque muy interesante, ¿no? Es curioso cómo Zuloaga está tan obsesionado por el Greco que cuando aparece ese magnífico Greco de San Ginés, que Cossío no había incluido en su catálogo, escribe inmediatamente a Cossío diciendo, ese Greco lo necesito tenerlo, haga lo que sea, que yo lo compro, necesito disponer del Greco y tenerlo en mi colección, porque no puedo vivir sin el Greco. Llega hasta ese punto en una carta a todo un señor, Manuel Bartolomé Cossío, gran experto en el Greco, que podía sonar como un poco demasiado acuciante, ¿no? Pero a él no le importa y gracias a eso llega a conseguir los numerosos Grecos que consigue, algunos con artimañas, otros se los quita. Por ejemplo, Chase, que se queda muy desencantado porque va a comprar un Greco, va por el dinero, pero ya Zuloaga está al quite y se lo lleva en cuanto el otro puede reaccionar y se dejan de hablar, ¿no? Es una cosa curiosa ese afán tremendo que tiene Zuloaga por el Greco. En el caso del Paravicino, que se puede vincular con el Cézanne, como hemos hecho en la exposición, realmente cuando Zuloaga pasa en los pintores españoles durante la Guerra Civil, pasa en los más importantes, en Picasso, en Miró, en Dalí, en Domínguez, en Zuloaga también, vuelven a lo español, vuelven a los temas españoles. Y aquí en el 37, cuando ya Zuloaga tiene 67 años, fíjense cómo vuelve al Paravicino, ¿no? En este cuadro, que este monje dominico que está absolutamente inspirado en él. Este es Corredoira, el pintor que les decía, que es verdaderamente interesante porque es el más greco quizá de todos, tiene copias del Greco del San Bernardino, tiene alguna copia magnífica. Y este hombre en Lugo, yo estuve dudando muchísimo si incluirlo en la exposición o no. Al final se hizo patente que no había sitio para él, pero si se hiciera una exposición del Greco en España tendría que estar sin duda algún cuadro de Corredoira, ¿no? Porque tiene en estos momentos, principios de la segunda década, tiene una cierta calidad y tiene también originalidad en su tratamiento, ¿no? Bien. Aquí tienen, pasando a Picasso, aquí tienen algunos de los retratos que les decía, en los que caracteriza a Rusiñol. Estos dibujos son de la misma época que los expuestos. Y aquí está Rusiñol con la mano en el pecho, con su barba, rodeado de cabezas a lo Greco.
en un momento en que Picasso, que es muy joven entonces, tiene 18 años, ve en Rusiñol una especie de adelantado en esa recuperación del Greco, aunque eso dura poco tiempo. Enseguida desplaza a Rusiñol y solo quedan el Greco y Picasso en su imaginario, ¿no? Aquí tienen el que está en la exposición con el autorretrato de Picasso, jovencísimo, rodeado de cabezas y con la inscripción «Yo el Greco». Yo el Greco, Barcelona, 99. Distintos dibujos que nos muestran esto en exposición, este con el caballero a la mano en el pecho, como había retratado también a Rusiñol. Las pinturas que en ese momento realiza, en donde la blancura de la gorguera, de la camisa evoca la de la gorguera del Greco, los fondos monócromos, también una pincelada preexpresionista, como pueden ver, muy marcada. En este momento en que Picasso es muy pobre, utiliza materiales muy malos, son obras difíciles de conseguir en préstamo porque verdaderamente sufren, tienen un estado de conservación que está en el límite, ¿no? Aquí tienen el retrato de un desconocido al estilo del Greco que nos muestra incluso en la morfología de la cabeza esa presencia absoluta de la inspiración en el Greco. También en el período azul, un periodo complicadísimo para obtener préstamos, puesto que los materiales siguen siendo malos, es el periodo de mayor miseria de Picasso en sus retratos. Sin embargo, vemos cómo evoca, este es un retrato que no está en buen estado de conservación, pensamos que podía haber viajado, pero al final no pudo. Era una obra verdaderamente vinculada, a mi entender, con los retratos del Greco y es el precedente del autorretrato del Picasso azul que tuvimos en el Prado hace unos años, en Picasso Tradición y Vanguardia, y que por eso no viajó. Sin embargo, con el entierro de Casagemas nos podemos dar por muy satisfechos. Un cuadro que rarísima vez se presta. El Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris lo tiene como una obra capital. Fíjense los dos registros de la adoración del nombre de Jesús y del entierro del conde de Orgaz, y fíjense también en esta visión del paraíso nada sagrado, no es un paraíso al estilo del Greco, puesto que en vez de santos o vírgenes sí está el alma, no del conde de Orgaz, sino de Casagemas, pero se despide de su amante y además están cerca un burdel, las prostitutas de un burdel y dos lesbianas en una visión de lo que para Picasso en ese momento el sentido de culpa que él podía haber sentido con la muerte de Casagemas, ¿no? Puesto que la amante de Casagemas luego había sido amante de Picasso y el suicidio de Casagemas está en buena medida vinculado con esto. Entonces, aquí tienen también los blancos, los azules que evocan los del Greco, también este sentido ascensional. Es verdaderamente un cuadro de gran tamaño, es el de mayor tamaño que hace entonces Picasso. Tiene presente la postal, tiene presente sus visitas a Toledo. En una de ellas, recuerden que en vez de copia el entierro del conde de Orgaz y caricaturiza a sus profesores, colocándoles como los personajes asistentes al entierro. En fin, es curioso porque siempre esa dignidad, severidad y sentido de verdadera trascendencia que nosotros podemos sentir ante el entierro del conde de Orgaz, a Picasso le provoca una necesidad tremenda de transgresión, ¿no? Y entonces lo transgrede de distintos modos, pero ya en 1901 lo hace, ya lo hace con esas caricaturas y lo hace al final en 1969 con sus grabados, cuando es una burla irreverente, casi sacrílega la que lleva a cabo, ¿no? Es curioso porque es volver del revés la historia del arte o el ejemplo de los artistas precedentes, pero seguir considerándolos como motivos de inspiración. También Palau Fabre, el gran estudioso del Picasso de estos años, decía que era más la adoración del nombre de Jesús la obra que Picasso había visto o podía haber tenido presente, que estaba en el Escorial, y que se relacionaba con el entierro de Casagemas, ¿no? Volveremos sobre ella.
También estas otras obras del periodo azul están sin duda inspiradas por los grecos. Como ven, las dos hermanas se ha puesto en relación por sucesivos autores con la Visitación, ¿no? Las dos figuras de la Visitación. O el loco se ha puesto en relación con, vamos a ver, con obras como el San Juan Bautista, que está en la exposición. Igual que la comida frugal se puede poner en relación con el San Pedro y San Pablo, como hemos visto, ¿no? Incluso en el periodo rosa, un periodo mucho más clasicista que el periodo azul, que es más expresivo, más simbolista, hay relaciones en esta familia de saltimbanquis o de acróbatas con un mono y las distintas versiones de la Sagrada Familia del Greco, ¿no? Esta con Santa Ana de la Fundación Medinaceli se puede comparar, nuevamente aquí, claro, el mono es una visión también un tanto irreverente, pero hay esa misma asociación y ese mismo sentido. Aquí es muy claro el estudio para los campesinos de la colección Barn. Fíjense, como aquí están este boceto o este estudio preparatorio de la colección que fue de Paul Guillaume y ahora está en l'Orangerie, y está en relación estrechísima con el San José y el Niño de la capilla de San José de Toledo, ¿no? Que verdaderamente no hay duda, 1906. Igual que no hay duda en estas visiones que hemos visto del periodo de Gósol en relación con San Martín y el Mendigo, que conoce tanto por las posibles visitas a la capilla de San José, donde aún estaban los cuadros, como porque está reproducido en el libro de Miguel Utrillo, y por tanto tuvo acceso a ese libro, a las láminas. Pero lo más importante para Picasso es sin duda el periodo cubista. Esta es la primera gran vanguardia, es el modelo de las demás vanguardias, es la más radical de las primeras vanguardias y en ella interviene, así lo señala en su magno estudio sobre las señoritas de Aviñón, William Rubin, que verdaderamente interviene esta obra, La visión de San Juan, que había adquirido en 1905 Zuloaga y que había llevado a su estudio en París, ¿no? Por fortuna el estudio de Zuloaga estaba en París y entonces, si no estaba en Zumaya o en el País Vasco, porque si no el cubismo no hubiera sido lo que es, ¿no? Porque Picasso no habría visto el estudio de Zuloaga. Entonces, ¿verdad? Eso explica que el cubismo, lo dice Rubin, sobre el cubismo interviene en primer lugar el Greco sobre este cuadro, el más influyente sobre las señoritas de Aviñón, en segundo lugar Cézanne y las máscaras negros, pero ante todo es el Greco el que interviene. Fíjense entonces en este paralelo que tenemos, ¿no? La obra fundacional del cubismo es una obra también de grandes dimensiones, una obra que tiende hacia el cuadrado, igual que la obra del propio Greco. Una obra con una enorme monumentalidad de las figuras que aparecen constreñidas casi por el espacio, como sufriendo la compresión del espacio. Fíjense cómo están construidas también las figuras, de un modo que van hacia un lado, hacia otro, hacia este lado, igual que en la obra del Greco está construido el San Juan de este mismo modo. Fíjense también los pliegues rígidos de las figuras y de las cortinas, de los paños. Las cortinas de las señoritas, los paños de los desnudos, ¿no? Fíjense aquí también esos pliegues rígidos que nos presentan en el fondo. Pero el propio espacio está descompuesto en pequeños alvéolos o en elementos, las cortinas y también los elementos que quedan en el espacio están igualmente descompuestos y algo de eso hay también en las pinturas del Greco. Nosotros no podíamos traer, como les dije esta mañana, las señoritas de Aviñón, y aquí hay un eco de ellas, también muy del principio del cubismo negro todavía, 1908, y efectivamente vemos todos esos rasgos en una obra no tan importante, desde luego, como Las señoritas de Aviñón, pero una obra de gran interés, porque es de las que mejor refleja ese eco de las propias señoritas. Fíjense aquí una figura homóloga, se trata también de 4 desnudos, y fíjense
igualmente, bueno, en este caso son 4 en vez de 5. Fíjense también los fondos con las cortinas, cómo evocan ese mismo planteamiento, la misma compresión espacial. Después hay un periodo en el cubismo, en el año 9, en donde no es tan evidente esa presencia del Greco, el periodo cesaniano, que todavía puede verse en parte en las obras que hace Picasso en la primavera de 1910. Sin embargo, en el tránsito del periodo cesaniano al analítico, en este mismo momento, hay 3 obras concretas, de las cuales 2 están aquí. Esta de la Galería Nacional de Praga, la del Museo Centro Georges Pompidou y la de la Tate Modern, que reflejan ese espíritu nuevamente inspirado en el Greco, en el tránsito hacia lo analítico, con una luz que proviene de lo alto, con esos planos que llevan al extremo lo que ya se había apuntado en el primer periodo, en el periodo negro, y también con esa manera de construir, fíjense aquí sobre todo estos brazos, los brazos en plano alargado, las piernas en los planos alargados también, y la monumentalidad de las figuras que ocupa absolutamente toda la composición. Fíjense que es una figura recostada sobre esta especie de sillón con respaldo curvo. Aquí están las 2 piernas, en fin, se puede identificar fácilmente. Y fíjense también el sentido vertical, también muy propio del último Greco, que es el que le interesa a Picasso, como es el que va a interesar a partir de 1900, ¿no? Lo mismo ocurre en esta solidísima composición de mujer sentada en un sillón del Centro Pompidou. Y aquí tienen cómo Picasso posteriormente utiliza el cubismo con un sentido, por un lado, expresivo y por otro lado, irónico o burlesco muy a menudo. Es el retrato de su secretario, de quien humorísticamente le retrata como caballero español a la antigua. Entonces se basa en el retrato de Jerónimo de Ceballos, con esa gorguera con pinceladas centrífugas, como ven, a partir del núcleo, y deforma totalmente la cara, convirtiendo ese original del Greco en algo poscubista. Ya está muy avanzado la carrera de Picasso, es 1939, realmente 32 años después del nacimiento del cubismo, pero todavía el Greco sigue informando esas aproximaciones, ¿no? Poco después, fíjense, el retrato de un pintor, el hijo del Greco, Jorge Manuel Teotocópuli, le sirve a Picasso para aproximarse y hacer este retrato de un pintor según el Greco, un d'après, es decir, es una interpretación asumida por el propio Picasso que la plasma en el título. Y fíjense cómo el estilo eminentemente pictoricista del Greco, un pintor de la escuela veneciana, un pintor que trabaja con grandes pinceladas, es interpretado en una especie de tour de force o de un desafío plástico por Picasso mediante líneas. Un estilo pictórico es interpretado mediante líneas y funciona, ¿no? Verdaderamente es una interpretación cubista, con ese cubismo ya propio del año 50, todavía más tardío, pero en donde el Greco sigue siendo el punto de partida, ¿no? Fíjense cómo finalmente, en el año 68, al abordar nuevamente el entierro del conde de Orgaz, al cual le dedica un texto también, como saben, en esta suite, en la suite 347, aparece en estos aguafuertes una visión totalmente sacrílega o irreverente al menos, donde la Virgen aparece ofreciendo una copa, el paje Jorge Manuel aparece ofreciendo un pollo asado, en presencia de esta especie de cabeza de sátiro, ¿no?, que evoca pues, en algún aspecto o bien al propio Picasso o bien a un mundo de una antigüedad anterior a todo este cristianismo, ¿no? Es una visión verdaderamente sarcástica de lo que el Greco había supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo Picasso, en este retrato de unos personajes del entierro del conde de Orgaz que llora, de la misma suite, 347, fíjense cómo hay una burla, pero al mismo tiempo hay algo melancólico. Picasso no deja de identificarse de un modo algo atribulado, él se ve a sí mismo en buena medida como uno de estos caballeros del Greco
cargado de años por el peso de los siglos, igual que él ya tiene pues verdaderamente en estos momentos 87 años, ¿no? Sigue pintando, sigue haciendo grabado, no puede volver a España, puesto que Franco vive aún, y de hecho no podrá volver, por desgracia, y realmente hay algo de melancolía en la elección de este tipo de personajes españoles, 100%, personajes tristes, melancólicos, nobles y dignos, y que sufren además, ¿no? Y en parte puede existir una cierta identificación de la que al mismo tiempo el propio Picasso se burla. Fíjense cómo en Los mosqueteros finales, la otra gran obra que le influye, hay esas dos obras, El caballero de la mano en el pecho, que es esta, que influye aquí, y El entierro del conde de Orgaz, que están omnipresentes desde el principio hasta el final de la carrera de Picasso. Y efectivamente, aquí ya, este es el Picasso de Aviñón, el Picasso que expone en el Palacio de los Papas. Es el Picasso que no es comprendido entonces, 2 años después del 68, en pleno triunfo de los conceptualismos y de las tendencias antipictóricas, el que Picasso, con sus 89 años, pinta estas cosas, les hace parecer a los jóvenes que hacen arte conceptual o body art o land art u otras aproximaciones, les hace parecer como pinturas de alguien que está ya chocho o que ya verdaderamente está en franca decadencia. ¿Cómo se puede pintar, como hace Picasso en 1970, estos mosqueteros de chiste que parecen naipes de tarots, ¿no? Pero no es así realmente, ¿no? Picasso va a contracorriente y cuando en el 79 y 80 vuelva la pintura otra vez después de que estos conceptualismos decaigan, vuelve la pintura, vuelve el neoexpresionismo en Alemania y los países germánicos, vuelve la nueva imagen en Norteamérica y en Italia la transvanguardia, vuelve incluso en Francia también el gusto por la pintura. Las exposiciones de tesis que dan cuenta de este fenómeno parten de las obras del último Picasso, de estas obras expuestas en Aviñón, que él resuelve en apenas 2 o 3 horas. Fíjense cómo aquí es una obra maestra hecha verdaderamente con una edad avanzadísima, 89 años, pero es que el mismo día que pinta esta otra, pinta otras 3 más. Ciertamente son un gouache, una acuarela y un dibujo, pero además pinta esta obra que mide 1,30 de alto, ¿no? Y fíjense la complejidad, ¿no? Esta obra era el final de la composición. Fíjense también en cómo los colores son los colores españoles. Como dice Alberti, vuelve Picasso con los colores españoles. Él se quiere acercar lo más posible a España. Se establece en Mougins, cerca de España, pinta con estos colores. En realidad son los 3 primarios, azul, rojo y amarillo, pero los colores españoles atrevidos, chirriantes, son los que utiliza como fondo, mientras que para el mosquetero utiliza el color melancólico del azul, del violáceo, que nos da cuenta de esa presunta identificación. Es el mito del puer senex, ¿no? El niño viejo, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Porque se trata de 2 visiones de sí mismo del propio Picasso que una y otra vez pinta sus propios problemas, pinta su propia vida, ¿no? Se pinta cargado de años y se pinta como le gustaría estar, con esas alitas como un cúpido niño, ¿no? Verdaderamente es la vuelta a la infancia por parte de Picasso. Pero al mismo tiempo estos ámbitos del cubismo importantes que Picasso ha abierto ejercen una influencia, voy a ir ya muy rápidamente, sobre artistas vinculados con el cubismo que también se vinculan con el Greco. Es el caso de los checos, Proháska y Fila. Fila muy interesante porque escribe sobre el Greco, ve los Grecos en Múnich, ve los Grecos de París y verdaderamente es un pintor que mientras que Proháska construye en mayor medida del modo de Picasso, en cambio Fila es más lírico, como ven, es más fluyente. El caballero de la mano en el pecho, que hemos visto cómo influye a Modigliani, se puede pensar que la estilización de las caras también es producto de una influencia del Greco, pero es más bien producto de la influencia sienesa de pintores como Simone Martini, pintores del Renacimiento, el primer Renacimiento italiano, ¿no?
Fíjense, sin embargo, cómo la interpretación es inequívoca. Caballero de la mano en el pecho está ahí perfectamente detrás de esta obra, ¿no? También en la obra de Iturrino, con esa ligera inclinación del torso, con esa estilización de la figura, con ese fondo que propende a la monocromía, con esas manos estilizadas, es propia de un periodo de Derain, entre el año 12 y 14, en el que está influido por el Greco. Se ve también en paisajes que hacen Cadaqués y en un autorretrato que ahora está en paradero desconocido. También esta magnífica obra, o su equivalente, que ahora está en Moscú, en el Museo Pushkin, que perteneció a la colección Bernhard, es la que se reproduce en una doble página del almanaque de Der Blaue Reiter, como ven aquí, es el Delaunay de la Torre Eiffel, pero a su vez el San Sebastián, la parte superior que posee Vega Inclán, influye al gitano de Delaunay, el torso, verdaderamente ahí ven la influencia. El colorido es diferente, también la técnica, que es a la encáustica, a la cera, muy propia de Delaunay. También el sentido de construcción, que a diferencia de Picasso no es en tonos ocres, sino en tonos mucho más vivos, un color mucho más lírico, de resonancias musicales, de ahí el término de orfismo, del que Delaunay es el gran portavoz y el gran creador, ¿no? Aquí tienen la relación que les decía, de la parte superior del San Sebastián, sobre el gitano, uno de los 4 que pinta, de Delaunay. Pero el mismo Marcel Duchamp de estos momentos, 1911, se ha puesto en relación con el Greco en estas figuras tan alargadas, en este tema que verdaderamente tiene ese sentido ascendente, esa estilización de las figuras, ese carácter casi hermético, de mistérico, podríamos decir, propio del Duchamp de este momento, 1911, que pinta junto al grupo de Pitot. Y fíjense ahora en 1912, realmente son los años de oro de la influencia del Greco, estos principios de la segunda década, como Diego Rivera está influido por el cubismo, también por las resonancias de los paisajes del Greco, en una interpretación bellísima. Fíjense que el árbol parece una flor incendiada, ¿no? El árbol del primer término. Fíjense también la manera de construir el paisaje, o en esta magna obra que es la adoración de la Virgen y el Niño, donde nuevamente el paisaje toledano, aquí visto a la manera cubista, nos permite advertir estas reinterpretaciones del cubismo, mientras que las figuras permiten ver la influencia del Greco sobre ellas y el colorido, la de Delaunay. En Soutine, fíjense cómo las casas parecen animadas, esas casas realizadas en Céret, el pueblo cubista por excelencia, donde pintaron tantos artistas cubistas, entre ellos Juan Gris, Lipchitz o Sanfant, pintó también, donde esculpió Manolo Huguet. Y realmente hay una influencia posiblemente de Van Gogh, pero también una influencia del Greco en estas obras. Soutine, como pintor judío, también ve en el Greco una fuente de inspiración notabilísima. Y fíjense cómo la interpretación, de un modo muy distinto a como hace el Greco en cuanto a ejecución técnica, puesto es una pintura muy empastada, cargada de materia, mientras que el Greco final no tiene esta materia en absoluto, pero cómo hay un sentido ascensional de inflamado de espiritualidad en este hombre rezando, ¿no? En Marc Chagall, y con eso voy a terminar ya, es el otro gran pintor relacionado con el cubismo. Él se va de Rusia a París, pero vuelve al triunfar la Revolución Rusa, y en París ve las obras de Picasso, asimila el cubismo y asimila también, como ven, asimila la obra del Greco. El Greco que está citado aquí, en esta inscripción, de este judío en rojo, que forma parte de toda la serie de judíos, de rabinos en oración, que él, en su condición judía, pinta una y otra vez a partir de estos primeros años de la segunda década. Fíjense cómo aquí detrás está no solo el Greco, está Cézanne y está Picasso, y está desde luego la propia personalidad de Chagall con una gran fuerza. Pero la obra más relevante para ver esta vinculación de Chagall con el Greco es esta visión, autorretrato con musa, en donde es efectivamente la musa
la que le dicta al pintor, que es comisario de Bellas Artes en Vitebsk, su ciudad natal, en la Rusia revolucionaria, le dicta la buena nueva de la nueva pintura, la pintura revolucionaria, la pintura que va a transformar la sociedad, o al menos eso se pensaba. Naturalmente no pasa así, sino que inmediatamente triunfa el realismo socialista a partir de 1920 y Chagall se tiene que ir, como Kandinsky, como los hermanos Pessner y como otros artistas, ¿no? Pero fíjense también cómo los ecos del mensaje parecen reverberar en estos círculos que tienen que ver en parte con el suprematismo, también hay aquí alguna relación con el cubismo, ¿no? Y fíjense la relación existente, muy clara, con la Inmaculada primera, la del barón Taylor, la que está en París. Fíjense el brazo, la mano y las alas del ángel, la musa, el ángel, la musa, y luego la Virgen y el propio pintor, ¿no? Había visto esta obra en París, en Durand-Ruel. Bien, con esto entonces tenemos nada menos que la sala entera explicada, que es la que concentra pues, este periodo del siglo XIX hasta el cubismo, y luego volveremos sobre esto, si quieren, en el posterior debate. Muchas gracias.